En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a referirnos a algunos elementos básicos de la teología, elementos que nos ayudan a entender cómo se hace la mariología. ¿A qué me refiero? Algunas veces el trabajo del exégeta le lleva a ciertas conclusiones. Por ejemplo, que tales escenas bíblicas, tales escenas de la Biblia no sucedieron, o que estos son elementos que aportó el escritor sagrado, el hagiógrafo, y que por consiguiente lo único que se puede extraer de ese texto es la intención del hagiógrafo, o sea, del escritor, y no una verdad sobre los hechos. A ver, trato de explicarme un poco más con esta frase que acabo de decir. La pregunta sería esta: ¿la Biblia nos habla de hechos sucedidos o la Biblia nos habla de construcciones literarias, argumentos tal vez teológicos? Esa sería la pregunta. La pregunta sería si nosotros podemos encontrarnos realmente con hechos o si nos estamos encontrando con estrategias literarias. Tal vez el ejemplo más impresionante es el que tiene que ver con la Anunciación, porque en el pasaje de la Anunciación se nos habla de un ángel. Como para muchas personas los ángeles no existen, eso incluye teólogos, sacerdotes, supongo que algunos obispos, como para algunos los ángeles no existen, entonces ellos tienen que explicar por qué se habla de un ángel. Y nos van a decir que ese ángel en realidad es un recurso literario, un recurso que va en la línea de otros recursos literarios utilizados en otros textos bíblicos, en otros libros de la Biblia. La sensación que le va quedando al estudiante, al estudioso, al investigador, la sensación que le va quedando es que la Biblia finalmente no me está contando lo que sucedió, sino la Biblia me está contando lo que algunos quisieron contarme. Es decir, la profundidad del texto bíblico se queda únicamente en lo que podríamos llamar una estrategia literaria, un elemento literario, un elemento que finalmente es la construcción de una mente humana. Una mente humana, tendríamos que suponer, por ejemplo, a Lucas, una mente humana que dice, a ver, ¿yo cómo cuento esto? ¿Yo cómo cuento? ¿Qué digo? A ver, ¿qué digo esta vez? Hombre, vamos a decir que fue un ángel, como un ángel. Entonces el ángel sería la creación de la mente de un autor. Así como Gabriel García Márquez o Marcel Proust o Ernest Hemingway inventa un personaje. Entonces, si a un autor, por ejemplo a Mark Twain, se le ocurre su personaje, aquel ese Huckleberry Finn, entonces, pues así también a Lucas se le ocurrió un ángel. Por supuesto, esto tiene consecuencias, porque desde el momento en el que se presenta
la Biblia como una construcción literaria que es el fruto de personas, de personas específicas, por ejemplo de San Lucas, desde ese momento, entonces el texto mismo se convierte como en una especie de ropaje que en realidad lo que viene a hacer es servir de instrumento para transmitir una verdad. Y lo que interesa es esa verdad sin ropaje. Entonces, el contenido real de la Biblia queda reducido a lo que estaría debajo de ese ropaje literario. Como quien dice, si el ángel de la Anunciación fue únicamente un recurso literario, una estrategia de Lucas, entonces a mí no me interesa la estrategia. A mí lo que me interesa es qué es lo que dice, qué es lo que quiere Dios que yo entienda debajo de esa estrategia. Quitemos entonces, se dirá, quitemos el ángel, quitemos la estrategia y vayamos al sentido profundo, vayamos al significado real. Esta operación de ir al significado real es lo que algunos han llamado, sobre todo está el caso de Rudolf Bultmann, que se escribe con doble N y con la letra T, ustedes deben haberlo oído ya en otras ocasiones. Eso es lo que Rudolf Bultmann llamaba desmitologizar. Es decir, los autores bíblicos nos están dando en realidad mitos. Recordemos que la palabra mito, en griego, mitos, con la Y, o mythos, en realidad lo que significa es una historia, un relato. Para nosotros un mito hoy significa prácticamente una opinión muy difundida pero falsa. Ese es el sentido de mito que nosotros utilizamos. Entonces, la propuesta de Bultmann es desmitologicemos. Vamos a desmitologizar. Quitemos los ropajes literarios, las estrategias de los autores y vayamos al verdadero significado. En ese verdadero significado estaría la auténtica Biblia. Ahí estaría la verdadera revelación, en ese auténtico significado. Ese auténtico significado se logra entonces eliminando lo que es ropaje o estrategia literaria. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿y cómo sabemos cuál es ese ropaje? ¿Cómo podemos hacer el elenco de las estrategias que han utilizado los escritores sagrados? Y es aquí donde entra un elemento muy cuestionable. La respuesta es esta: aquello que no corresponda con los datos de la ciencia, es decir, lo que no corresponda con la reconstrucción del mundo que hace el conocimiento científico, es ropaje literario. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que el ángel de la Anunciación es ropaje literario o estrategia literaria? Y no se dice, por ejemplo, que la bondad de Cristo, es decir, que Cristo era una persona pues buena. ¿Por qué la bondad de Cristo no es un ropaje literario? Pues porque nosotros, con nuestra mentalidad moderna, con nuestra mentalidad científica, podemos creer que hay gente buena,
En cambio, con nuestra mentalidad científica, pues no vamos a creer que hay ángeles que se están apareciendo por ahí. O por lo menos eso es lo que no cree el que ha puesto su fe en la ciencia. Entonces, esta operación, todo esto que he mencionado, es lo que llamamos en esta clase un prejuicio antibíblico, que es lo que escribimos aquí. Es lo que nosotros llamamos un prejuicio antibíblico. ¿Y ese prejuicio antibíblico en qué consiste? En este caso, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros vamos a hacer una disección en el texto. Y esa disección en el texto consiste en que aquello que es compatible con nuestro conocimiento científico, eso pasa como sin filtro. Pero lo que no es compatible con nuestro conocimiento científico tiene que ser filtrado. ¿Y cómo se filtra? Afirmando que es una estrategia, afirmando que es un recurso literario, afirmando que esa parte del escrito está al servicio del verdadero mensaje. Claro, la pregunta que uno tiene que hacerse es, entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje? Pues el verdadero mensaje es lo que queda después de filtrar todo eso. O sea, utilizamos en la práctica lo que hacen personas como Bullman, es filtrar la Biblia con un filtro que es la ciencia. Pero en realidad no es la ciencia. Si voy a ser preciso, no es la ciencia. En realidad es el cientificismo. El cientificismo. Es decir, la idea de que el único conocimiento verdadero y real del universo lo brinda la ciencia experimental, la ciencia contemporánea. Como quien dice, el credo del cientificismo es que todo lo que puede ser conocido es conocido a través del conocimiento científico. Y lo que no puede ser conocido a través de la ciencia, entonces no puede ser conocido. Ese es el cientificismo. Entonces, en la práctica, lo que sucede con el proyecto, con el gran proyecto de desmitologización, es que se hace pasar la Biblia por el filtro del cientificismo. Y lo que no quepa en el cientificismo, es decir, lo que no pueda ser conocido con los métodos de la ciencia moderna, se declara como imposible. ¿Y entonces por qué está en el texto? Pues está en el texto al servicio de una verdad más profunda, que es la que realmente nos interesa. Esa verdad más profunda, ¿a qué se reduce? ¿Cuál es esa verdad más profunda? Es una verdad de tipo humanista. Es una verdad humanista. ¿En qué sentido? En que nos habla de cualidades humanas. Por ejemplo, la bondad, la solidaridad, la compasión, la justicia, todas cosas muy buenas. No estamos diciendo que sean malas, buenísimas. Cosas muy importantes para la convivencia social, cosas muy importantes para el bienestar de todos, pero cosas en las cuales de hecho no se necesita Dios. Es decir, para encontrar solidaridad, pues yo en realidad no necesito de Dios. Yo puedo encontrar personas que no creen en Dios o que creen en un Dios muy distinto de lo que yo creo, y sin embargo son personas solidarias. Esto quiere decir que el proyecto de desmitologización finalmente conduce por los caminos del deísmo y del ateísmo. Es decir, de un Dios genérico, llamémoslo así,
cuyo único papel sería echar a rodar el mundo regido por las leyes científicas, y de un mundo en el que finalmente Dios tampoco es necesario. De hecho, esto es lo que ha sucedido. Ese modo de interpretación, ese modo de leer el texto bíblico, es el propio. Eso empezó en el siglo XIX, tiene pues su máxima expresión en Bultmann. Bultmann es siglo XX, comienzos del siglo XX. Eso empezó en lo que se llama el protestantismo liberal. El protestantismo liberal. Y ese protestantismo liberal pues se ha difundido particularmente en los países de mayoría protestante, con las consecuencias que vemos. Es decir, la desaparición progresiva de la fe, la desaparición de la práctica religiosa, la desaparición del sentido de pertenencia a la comunidad creyente. Entonces, eso es para que tengamos una idea de qué es lo que llamamos un prejuicio antibíblico. Tratemos de resumir. El prejuicio antibíblico, en esencia, consiste en afianzarse en el modo de conocimiento de la ciencia, elevada a la categoría de única autoridad. La ciencia se convierte en única autoridad. Sobre esta base se hace un filtro del texto bíblico, de tal forma que lo que no sea compatible con la ciencia, o mejor con el cientificismo, lo que no sea compatible es rechazado, y lo que sale filtrado es un mensaje, en el fondo, humanista. Un mensaje humanista que lo que nos está presentando es la exaltación de ciertas cualidades, precisamente cualidades humanas, que no están mal, vuelvo a insistir en eso, pero que no pertenecen al orden teologal. Es decir, que para ellas, para llegar a esas cualidades, para llegar a esas virtudes, en realidad no se requiere fe, no se requiere ningún tipo de fe. Es lo que yo podría encontrar en cualquier persona. Ese es un prejuicio, por eso lo llamamos antibíblico, porque finalmente lo que hace es quitarle toda autoridad a la Biblia y predicar en cambio una especie de evangelio puramente humanista. ¿Por qué es popular esta visión de las cosas? Incluso en algunos lugares de estudio católico. ¿Por qué es popular? Es popular porque siempre resulta más sencillo afirmar lo que nos resulta tan evidente, pues a través de la ciencia. Digamos que resulta más sencillo creer en lo que es comprobable y en lo que tiene la autoridad del científico que creer en lo que es problemático, como por ejemplo seres espirituales como ángeles o demonios, vida eterna, presencia de Cristo en la Eucaristía, milagros. Todo eso supone un desafío y por consiguiente una exigencia para nuestra mente. Entonces es más cómodo no exigirse uno y simplemente negar eso, simplemente negarlo. Quedarnos con una religión completamente horizontal, con una religión en la que no hay la exigencia de explicar lo sobrenatural. Eso es cómodo. Intelectualmente es cómodo, porque no tengo que pensar en ese tipo de cosas. Pero además de ser cómodo para mi inteligencia, es cómodo para el trato social. Todos tenemos conocidos y amigos que tienen otro tipo de fe o que no tienen fe. Todos tenemos en nuestras familias, en nuestros conocidos. Entonces, si yo por ejemplo tengo un amigo
que es gnóstico o un amigo que es protestante, va a haber siempre un grado de fricción ahí. En algún momento, por lo menos, un grado de fricción. Aquello de lo que ellos llaman hacer oraciones a la Virgen o adorarla, eso va a causar fricción. Que yo diga que Jesucristo es Dios hecho hombre, pues eso va a causar fricción. En cambio, si yo únicamente digo, seamos buenas personas, seamos buena gente. Ya, ¿cuál es el problema? ¿Para qué complicarlo más? Sea usted buena gente, yo soy buena gente y nos entendemos. Que usted es musulmán, que yo soy cristiano, ¿cuál es el problema? Pues usted sea buena persona, sea un musulmán buena persona, yo sería un católico buena persona y verá que podemos convivir sin ningún problema. El tema está en que cuando tomamos ese tipo de actitud, en la práctica el contenido de la fe pasa a ser primero irrelevante y luego inexistente. Si yo nunca puedo hablar con usted, por ejemplo, yo creo en Alá, usted cree en Jesucristo, pero nunca vamos a hablar ni de Alá ni de Jesucristo, pues en la práctica nuestra fe es irrelevante. Y está demostrado que una fe irrelevante es una fe que se apaga en el corazón y que finalmente nos lleva a una especie de humanismo universal. Y alguien diría, ¿y cuál es el problema con el humanismo universal? Pues demos una doble respuesta. El primer problema es que yo debo preguntarme si entonces tiene algún propósito todo aquello que nos ha contado la fe, incluyendo, por ejemplo, sacrificio de Cristo. O sea, el sacrificio de Cristo, ¿qué fue? ¿Fue una muestra de heroísmo, de coherencia, de solidaridad? ¿O es la fuente de la redención? Entonces, en la práctica yo tengo que cancelar, por eso hablamos de prejuicio antibíblico. En la práctica yo tengo que cancelar la fe. Y en la práctica tengo que decir que el sacrificio de Cristo, pues, fue una tontería. O como dicen otros un poco más arriesgados y blasfemos, pues fue un acto de sadismo, punto. Un acto de sadismo, eso no se necesitaba. Porque si lo que se necesita es simplemente ser buena persona, entonces la muerte de Cristo realmente es una cosa inútil y exagerada. Cristo más bien ha debido tratar de negociar un poco, hombre, Pilato, no la tome tan en serio, tranquilo, cálmate, Pilato. Y él tuvo las oportunidades, porque cuando el Sanedrín, cuando le pregunta Caifás en el Sanedrín, ¿cuál es esa enseñanza tuya? ¡Hombre, esa era la oportunidad! Esa era la oportunidad para bajar el tono y decir, no hombre, pues yo, a ver, primero sosiéguese, tranquilícese, los noto tensos. Los veo un poquito tensos, cálmense, tranquilos. Hombre, simplemente que la llevemos aquí con paz. Vamos a llevarla con paz, o como se dice a veces en este país, hagámonos pasito. Y ya, hagámonos pasito y ya estuvo. Entonces, Cristo aparece como un exagerado, víctima de una estrategia sádica. Hace poco me lo escribía una persona que es de otra religión, no sé de cuál religión porque no lo dijo, me lo escribía como comentario a un video mío de YouTube. Decía, ese Dios en el que usted cree es un Dios sádico que manda a su hijo a que sea torturado, y Cristo es un masoquista y un tonto. Y bueno, ahí decía una cantidad de blasfemias sobre Cristo. Evidentemente, si la solución a los problemas de la humanidad es ser solidarios y ser justos y ser buena persona, y no más, no digo que eso esté mal, pero si la solución es eso, entonces toda la historia de Cristo es una exageración. Toda la historia de Cristo es demasiada intensidad para algo que realmente no se necesitaba. Ese es el primer problema que tiene. Y el segundo problema que tiene es que ese modo de plantear las cosas no resuelve el verdadero drama del corazón humano, porque el verdadero drama del corazón humano es una palabra que se utiliza poco, pero que es necesaria, y esa palabra se llama pecado.
La propuesta humanista, la propuesta de seamos buenas personas, suena bien mientras no nos enfrentamos con la dureza del pecado, con la altanería del pecado, con la arrogancia del pecado. Ahí es donde está el problema, que esa postura superhumanista no resuelve las cosas. Le voy a dar un ejemplo así un poquito dramático, pero real. En el mundo en el que estamos, en este mundo nuestro, siglo XXI, existe la esclavitud. La peor forma de esclavitud es la esclavitud infantil. Y la peor forma de esclavitud infantil es la esclavitud infantil sexual. Eso existe. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI exista eso? ¿Cómo es posible que las personas que impulsan ese mercado asqueroso son personas de países donde precisamente existe este humanismo? ¿A qué me refiero con que impulsan ese mercado? Los lugares de mayor explotación sexual infantil en términos de venta de seres humanos están en Asia, en el sudeste asiático, especialmente ahí. Y la mayor parte de los clientes son europeos del norte. Pero si usted pregunta, por ejemplo, a un alemán típico, pues hay de todas las opiniones, si usted pregunta a un alemán típico, él dice que la prostitución es simplemente una manera de trabajar. Es una manera de trabajar. Como quien dice, hay gente que trabaja con la cabeza, gente que trabaja con las manos, gente que trabaja con las piernas, hay gente que trabaja con sus órganos reproductores. Es un modo de trabajar. Así se entiende la prostitución en Alemania. Entonces, usted ve a seres humanos que son vendidos, eso pasa también aquí en Colombia. Hay un problema de venta de seres humanos aquí en Colombia. Ese problema está sucediendo especialmente en las zonas donde se produce abundante dinero relativamente fácil, como en la zona de Esmeraldas. Toda esta zona de Muso, de Coscuez, de Quípama. Eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo puede suceder eso? O sea, ¿cómo puede una persona, por ejemplo, hacer eso? Y bueno, no solo sucede ahí, sucede en la iglesia y sucede en muchos otros sitios. O sea, no vamos a decir que son los ateos los que están haciendo todos los abusos. Eso pasa también en la iglesia católica, eso pasa en muchos otros sitios. Causando un daño brutal y permanente a miles y miles, seguramente millones de personas. Esas personas que abusan, que compran vidas, que compran la virginidad de una niña por unos miles de pesos, esas personas no saben nada de bondad, de solidaridad, de justicia. Seguramente sí saben, pero sus impulsos, sus deseos son mucho más fuertes. Ese es el poder del pecado. Entonces, los dos problemas de ese discurso de fe que se queda en lo puramente humano, los dos problemas, ¿cuáles son? Primero, que la historia de Cristo se convierte en una historia ridícula, de un hombre demasiado intenso sometido a un Dios sádico. En eso se convierte la pasión de Cristo. Porque Cristo ha debido esquivar todo ese sufrimiento y ha debido simplemente, pues, propagar una especie de diálogo. Hombre, entendámonos, hay espacio para todos. Sigan ustedes con el tema del templo, yo más bien entonces me voy a Transjordania y allá pues pongo mi sede. Y arreglado el problema, o sea, ¿para qué vamos a sufrir tanto? Y el segundo tema, que es mucho más grave, es que una postura simplemente humanista no resuelve el poder del pecado en nosotros, no lo resuelve. Es decir, el pecado tiene un poder tan grande que se necesita una ayuda mucho mayor que simplemente la convicción y los buenos propósitos. Eso es lo que queremos decir. Se necesita mucho más que eso, mucho más.
Entonces, ahí tenemos la descripción del prejuicio antibíblico. En resumen, ¿de dónde proviene? Pues proviene de una mentalidad cientificista. ¿Cómo se difunde? Se difunde porque es cómodo para mi inteligencia y es cómodo socialmente hablando. Ya yo no discuto con nadie. Hombre, si a ti te sirve tu gnosticismo, si a ti te sirve el budismo, si a ti te sirve tu reiki o lo que te sirva, está bien. Lo importante es que te sientas bien. Es la religión del bienestar, se llama el buenismo, la religión del bienestar. Del estar bien, no peleemos, hagámonos pasitos, siéntete bien, yo me siento bien. Y luego hemos dicho, ¿y cuál es el problema del buenismo? Respuesta, el problema del buenismo es que la historia de Cristo queda como una historia estúpida y sádica. Y segundo, que la religión del buenismo no resuelve, que esto es lo más grave, no resuelve el poder del pecado en nosotros. No lo resuelve. Bueno, entonces podemos imaginarnos que estos prejuicios antibíblicos tienen serias consecuencias en la mariología. Porque prácticamente todo lo que se dice de María en la Biblia, prácticamente todo, es excepcional. Casi todo es excepcional. Excepcional es, como planteábamos la clase pasada, excepcional es que ella tuviera un propósito de virginidad. O sea, una mujer que se quiere casar y tiene un propósito de virginidad. ¿Quién lo entiende? Una mujer a la que se le aparece un ángel. ¿Quién lo entiende? Una mujer que da luz y permanece virgen. ¿Quién entiende eso? Una muchacha que es una adolescente y que es una composición poética bellísima que se llama Magnífica. ¿Quién entiende eso? Entonces, lo más cómodo en la mariología, por eso menciono específicamente la mariología, lo más cómodo en la mariología, ¿qué es? Pues lo más cómodo es simplemente cancelar la mariología. Cancelarla. Es decir, quitemos prácticamente todo lo que dice la Biblia sobre María, quitemos prácticamente todo, y quedémonos con el buenismo. ¿Y cuál es la versión buenista de María Santísima? Pues la versión buenista de María Santísima es que era una muchacha, buena persona, servicial y que estuvo al servicio entonces también del plan de Dios. Era, sí, una joven más o menos, sí, pues estamos en el buenismo, buena persona. No le vamos a quitar que era buena persona. Uno tiene que tener muy claro esto del prejuicio, de los prejuicios antibíblicos. Vamos a mirar algunos puntos. Vamos a mirar algunos puntos aquí que nos pueden ayudar. ¿Cómo funciona este tema de los prejuicios antibíblicos? El primero es básicamente lo que he descrito hasta ahora. Nos quedamos con lo lógico, lo razonable, lo que se puede suponer, pero aquí voy a agregar algo. Desde una mentalidad, lo que en inglés llaman mindset, desde una mente, desde una mentalidad cientificista. Entonces ese es el primer prejuicio, que es el papá de todo lo que sigue. Ese es el primer prejuicio. Vamos a quedarnos solo con lo lógico, lo razonable. A veces cuando la gente sabe que uno ha hecho estos estudios y que tiene alguna preparación científica, entonces le preguntan a uno, a veces con cierto tono de sorna, ¿no? Cierto tono de sorna. Oiga, ¿y usted sí cree pues así en los ángeles? ¿Sí cree así en ángeles? Como quien dice, ya usted tiene que haber madurado, por favor, o sea, ya con una maestría, ya con un doctorado, ya usted maduró, ya usted tiene que estar por encima de esto. No me vaya a decir pues que lo mandaron a Europa, volvió y sigue creyendo en ángeles. Ay, caramba, nada, eso sí no me vaya a salir con esa. Ese es el prejuicio antibíblico. Vamos a quedarnos con lo lógico, lo razonable, lo que se puede suponer desde una mentalidad cientificista.
Es decir, la gente realmente espera que uno ya no crea en lo que no cree el cientificismo. Yo creo que esa es la mejor manera como lo puedo resumir. La gente espera que si uno ha estudiado, por ejemplo ustedes que son estudiantes, muy atentos además, ustedes que son estudiantes de teología, no, pues se supone que si usted ya estudió teología, usted ya no está para esas cuentas, ya usted superó eso. Por favor, milagritos y cositas, y caminó sobre el agua y multiplicó panes y nada. No, tampoco. Ese es el primer prejuicio. Por supuesto, este prejuicio supone la eliminación de lo sobrenatural. Y como toda nuestra fe se apoya en un don sobrenatural, ¿sobrenatural qué es? Por encima de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es toda la predicación cristiana? Toda la predicación cristiana es el anuncio de un regalo que está por encima de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es el regalo que está por encima de nuestra naturaleza? La gracia. Charis. La gracia. La gracia es algo que no lo construye mi voluntad. La gracia es algo que no lo construye mi inteligencia. La gracia es algo que no lo construye el consenso. Usted y yo no podemos ponernos de acuerdo para que usted quede lleno de gracia, perdonado en la gracia, consolidado en la gracia, firme en la gracia. Es decir, nuestra fe, desde su elemento mínimo fundamental, nuestra fe es sobrenatural. Pues uno no tendría que afirmar esto con todo ese énfasis y todo ese histrionismo, pero la verdad es que hoy toca decirlo. Nuestra fe es sobrenatural. Y en el momento en el que usted desaparece lo sobrenatural, ya desapareció la fe. Pasará un tiempo mientras se desmorona, culturalmente se desmorona lo que quedaba de la fe. Pasará un tiempo. Y es lo que uno típicamente ve en Europa. Entonces las iglesias vacías no tienen ya prácticamente función, muchas no tienen función de reunir a la comunidad cristiana. Entonces algunos de esos edificios se vuelven bibliotecas, otros se vuelven parques, otros se vuelven museos, otros se vuelven... O sea, realmente la desaparición de la fe significa también la desaparición de todo lo que la fe ha hecho posible. Entonces ese es el primer prejuicio antibíblico. Segundo, que es hijo, por supuesto, del anterior. Los que vienen de ahí para abajo, todos tienen que ver con el primero. Suponer las intenciones del agiógrafo. Es decir, suponer, otro modo de enunciar esto, es suponer lo que nosotros podríamos llamar el doble conocimiento en el agiógrafo. Póngale cuidado a esa teoría que es muy interesante. La teoría del doble conocimiento en el agiógrafo. Mire esto tan interesante. El doble conocimiento consiste en que usted está tratando de explicar algo que es difícil y entonces usted utiliza un recurso para explicarlo. O sea que usted tiene doble conocimiento. Lo que usted realmente sabe y lo que usted utiliza para explicar. A veces se usa la expresión, ¿te lo explico con plastilina? ¿Qué quiere decir te lo explico con plastilina? Que yo tengo un conocimiento, pero yo presumo que tú no vas a estar a la altura de lo que yo te quiero entender, que yo te quiero enseñar. Como tú no me vas a entender, si yo te lo doy a mi nivel, entonces te lo voy a explicar con muñequitos, otros dicen con peras y manzanas, ¿no? Te lo voy a explicar a tu nivel, es el doble conocimiento, ¿no? Entonces, yo tengo el conocimiento real, pero como ese no está a tu altura, o tú no estás a la altura de ese conocimiento, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo bajo y con peritas y manzanas, con plastilina lo explico. Doble conocimiento. Entonces, hay quienes presentan a la Biblia, particularmente al Nuevo Testamento, sobre todo a los Evangelios, como una especie de doble conocimiento. O sea, Lucas tenía las cosas más claras, pero a la hora de explicar, digo Lucas pues porque sobre todo Lucas es el que nos presenta textos sobre la Virgen. Lucas tenía las cosas más claras, pero a la hora de explicar, hombre, ¿yo cómo hago para explicarle a la gente esto? Pues hombre, hay que darle como cierta
cierta solemnidad, hay que darle como cierto aura al Mesías. Hay que darle un aura especial. O sea, si yo digo que un hombre llamado José se casó con una mujer llamada María, tuvieron un hijo llamado Jesús, hombre, eso se siente como muy ordinario. Yo tengo un conocimiento, esa es la hipótesis de los antibíblicos, ¿no? Yo tengo un conocimiento que es el conocimiento de la trascendencia de este Jesús, que es un gran personaje, y yo quiero que la gente sienta esa trascendencia. Entonces, para que ellos sientan esa trascendencia, que es el mensaje que yo quisiera darles, pero no me lo van a entender, entonces yo voy a recurrir a un mito, voy a recurrir a una historia. Entonces voy a presentar a Jesús así como muy especial, un Jesús que, no sé, que es engendrado de un modo distinto. Voy a utilizar ese recurso. Eso se llama doble conocimiento. Como que el verdadero propósito de Lucas era hacernos sentir la trascendencia de Jesús, y para hacernos sentir que Jesús era trascendente, entonces se valió de un recurso literario, se valió de un mito, y ese mito fue el ángel y el trabajo del Espíritu Santo. Pero Lucas tenía perfectamente claro que nada de eso había pasado, sino que él, para que nosotros, ¿sí? Tú te das cuenta, cuando ya uno desnuda esta estrategia y la presenta así, tú te das cuenta que esto es muy, muy semejante al ratoncito Pérez. Es más o menos lo mismo, es decir, como el niño vive en un mundo mágico, y como al niño le gustan las sorpresas, entonces, pues lo que vamos a hacer es, nos inventamos una historia, la historia del ratoncito Pérez. Y entonces cuando se te caiga un diente, lo pones debajo de la almohada y verás cómo después aparece un regalito. Aunque ahora salió el meme, el chiste ese que dice que ahora los niños encuentran un papelito que dice, sigue intentando, ¿no? Entonces es la historia del ratoncito Pérez. Entonces yo me invento una historieta, ¿sí? Pero en realidad yo sé que no hay ningún ratoncito Pérez. El agiógrafo, la intención del agiógrafo es la que está suplantando la incapacidad de los oyentes o de los lectores. Esa es la teoría ahí. Eso es suponer las intenciones del agiógrafo, y por eso ponemos aquí, vamos a poner acá, teoría del doble conocimiento. Teoría del doble conocimiento. Ya usted sabe lo que es el doble conocimiento. El doble conocimiento es que una cosa es lo que sabía Lucas o Mateo, ¿sí? Una cosa es lo que sabía Lucas y otra cosa es lo que él dijo. Lo que él dijo fue el ratoncito Pérez para nosotros, que vivimos en un mundo mágico y que por consiguiente necesitamos historietas para seguir subsistiendo, para seguir avanzando en la vida de fe. Ese es un prejuicio antibíblico. Antes de seguir adelante, yo quiero destacar esta palabra que apareció aquí, la palabra razonable. Porque hay una aclaración importante, amigos queridos, una aclaración muy importante que hay que hacer ahí. Nosotros no estamos proponiendo lo irracional. Nosotros estamos proponiendo lo suprarracional. Y lo mismo pasa aquí con lo de las intenciones del agiógrafo. Las intenciones del agiógrafo no son cosas irracionales. Si una persona de la edad de ustedes, y peor la mía, creyera en el ratoncito Pérez, ay, pues eso sería irracional. No, yo no estoy proponiendo aquí creer en el ratoncito Pérez, no. Lo que estoy diciendo es que el don propio de nuestra fe es un don suprarracional. Y que por consiguiente nuestra razón frente al dato de fe, lo que hace es descubrir que no hay contradicción y que sí hay estructura. Eso es lo que hace la razón frente a la fe. Eso lo hemos dicho en muchos otros cursos, pero si no lo he escuchado antes, les recomiendo que tome ese apunte porque le sirve.
La fe no, la razón no va contra la fe, sino la razón frente a la fe lo que hace es descubrir que no hay contradicción y descubrir que sí hay estructura. Eso es lo que hace la razón frente a la fe. Entonces, por ejemplo, milagros. ¿Los milagros suponen una contradicción? ¿Suponen algo irracional? No, no suponen algo irracional. La ciencia, siempre distinguimos entre ciencia y cientificismo. La ciencia no se opone a que haya milagros. La verdadera actitud de un científico es: esto no lo puedo explicar. Punto. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Ustedes seguramente han conocido personas que tienen testimonio, sobre todo en cosas de salud, de milagros que les han sucedido. Por ejemplo, conozco unas 2 o 3 personas que tenían problemas de cáncer, las estaban preparando para la operación, les habían hecho los exámenes, pero ustedes saben que los tumores cambian de forma, cambian a veces un poco de tamaño, por eso hay que hacer varios exámenes. Entonces, ¿qué pasa si faltando un mes para la operación hacen un examen y aparece el tumor grande, desarrollado, creciendo en tal parte? 15 días después, 15 días antes de la operación hacen el examen y ahí está el tumor grande en el mismo lugar. Una semana antes de la operación hacen el examen, no aparece el tumor. Repiten el examen, no aparece el tumor. Al día siguiente repiten el examen, no hay tumor. ¿Qué tiene que hacer un científico frente a eso? El científico no tiene que decir, en cuanto científico, no tiene que decir, aquí hubo un milagro. Lo que él tiene que decir es, no entiendo, no sé qué pasó, pero no hay tumor, y yo no voy a abrir a una persona, para sacar algo que no está ahí. No hay tumor, no hay operación. La actitud de la ciencia frente a los milagros es esa. La actitud cientificista sería, pues no sé, estrellarse contra una pared porque no hay nada que se pueda decir ahí al respecto. Entonces nuestra fe no es irracional, nuestra fe es suprarracional. ¿Qué es lo que puede decir el científico? El científico lo que puede decir es, no hay contradicción en el sentido de que el aparato no está dañado, en el sentido de que no me están mintiendo, en el sentido de que no me cambiaron el paciente, quizás tiene un gemelo y trajeron el gemelo. No, no hay trampa y está sucediendo esto. Cuando se empiezan a suponer las intenciones, del agiógrafo, es porque se está tratando de ponerle un parche a lo que parece irracional. La teoría del doble conocimiento en el fondo es eso. La teoría del doble conocimiento es algo así como ponerle un parche a lo que nosotros no logramos entender. Si sabemos que no existen ángeles, piensa el cientificista, si sabemos que no existen seres espirituales y fantásticos, así como tampoco existen las hadas, no existen los gnomos, no existen los diablos, no existen los sátiros, así como no existe nada de eso, entonces ¿por qué aparece eso ahí? Para tratar de explicarlo viene la teoría del doble conocimiento. No, pues Lucas tenía las cosas claras, pero él hizo su fábula del ratoncito Pérez para nosotros porque consideró que era la mejor manera de explicarnos eso. Entonces hay que tener en cuenta el cuidado con estos prejuicios antibíblicos. Este es muy interesante, minimizar el sentido crítico de la gente de aquel tiempo. Y aquí vamos a agregar algo como de costumbre, y lo que vamos a agregar es, porque se piensa que vivían en un mundo mágico. Ese tipo de cosas aparecen. Yo los he leído en libros supuestamente serios. De hecho, la gran teoría de Bullmann está apoyada en esto. Más o menos lo que corresponde de la teoría de Bullmann a esto es lo siguiente. Aquella gente vivía en un mundo que solo podemos llamar
precientífico. Precientífico. Para ellos, mundo precientífico significa antes de que llegara la luz, porque para ellos la verdadera luz es la ciencia. Como vivían en un mundo precientífico, entonces vivían en un mundo, esta palabrita que está aquí, vivían en un mundo mágico. Ese era su mundo, era un mundo mágico. Y en el mundo mágico puede suceder, pues lo que pasa en una película, una película de ficción. En una película de ficción pues puede suceder cualquier cosa, puede salir un genio de una botella o de una lámpara. En un mundo mágico puede suceder que se aparece la hada madrina. En un mundo mágico puede suceder que un demonio se puso en contra del héroe de la película. En un mundo mágico puede suceder cualquier cosa, whatever. Cualquier cosa puede pasar en el mundo mágico. Entonces hay la idea, pero fíjate que es un prejuicio antibíblico, hay la idea de que la gente del siglo I, la gente de aquella época, vivía en un mundo mágico. Y que por consiguiente, ellos, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos para que ustedes vean, porque esto les sirve no solo para la Mariología, sino probablemente para otras clases. Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo es el tema de los endemoniados. Mire, esto lo he leído yo no sé cuántas veces. Ellos confundían las enfermedades y las posesiones diabólicas. Para ellos era más o menos lo mismo. Entonces la persona está enferma, está endemoniada. La persona está endemoniada, está enferma. Eran más o menos cosas equivalentes. O por lo menos había una especie de continuum entre el malestar físico, o el malestar psiquiátrico, o el malestar emocional, y el malestar espiritual propio de demonios. Ellos atribuían a los demonios cualquier cosa. Esa es mentalidad cientificista, eso es aplicar igualmente los mismos prejuicios de los que hemos venido hablando, es mentalidad cientificista. ¿Por qué es cómoda esa mentalidad cientificista en este caso? Bueno, pues porque resulta muy sencillo a partir de ahí simplificar los relatos bíblicos. El ejemplo más típico es el del muchacho que caía al suelo y echaba espuma por la boca. Entonces inmediatamente dicen que era un caso de epilepsia, sino que aquella gente pues no sabía de la epilepsia, no sabía de las ondas cerebrales, básicamente carecían de ¿qué? Pues carecían de la ciencia. Como no tenían la ciencia, entonces pues ellos no podían realmente llegar a un verdadero diagnóstico. A ellos se les confundía todo con todo, porque vivían en un mundo donde había una especie de continuidad entre lo natural y lo sobrenatural. Y quedó resuelto el problema del endemoniado o de la posesión diabólica. Bueno, vamos a examinar esa manera de pensar, vamos a examinarla. Vamos a ver si eso es razonable. Resulta que hay muchos textos que nos hablan de endemoniados. Por ejemplo, se nos habla de unos endemoniados en la región de Gerasa. Una recensión dice que era un endemoniado y otra recensión dice que eran dos. Quedémonos con que eran dos, eran varios. En la región de Gerasa había unos endemoniados. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos endemoniados? Nos dice que nadie podía pasar por aquel sitio. Nos dice que tenían mucha fuerza. Nos dice, varias veces habían tratado de detenerlos con cepos y cadenas, pero ellos rompían los cepos y las cadenas. Resulta que la Iglesia Católica tiene como uno de los criterios para detectar una posesión diabólica auténtica, no lo que la gente llama simplemente que tengo una opresión diabólica. Hoy mucha gente, yo creo que tiene una mentalidad mágica. No, estamos hablando de la posesión satánica como tal. Uno de los criterios que tiene la Iglesia Católica es ese tipo de manifestaciones inexplicables desde el punto de vista de la ciencia. De la ciencia. Entonces,
¿Cómo explica usted? Usted dice que todo esto es una creación literaria. ¿Cómo explica usted aquello de que rompían cepos y cadenas? Tenemos noticias de la antigüedad de personas que rompieran cepos. Oye, ¿un cepo qué era? Pues un cepo es utilizar piezas de madera sólida en las cuales se atrapan los miembros de una persona. El caso típico es el que se le pone a la persona de manera que sus manos no pueden pasar y su cabeza queda metida, y es una tortura espantosa. Muy pronto la persona desarrolla unos calambres brutales y no puede salirse de ahí. Tenemos historias de la antigüedad, bíblicas o extrabíblicas, que hablen de una persona que tenga tanta fuerza como para romper un cepo. Nosotros tenemos muchas historias de gente fuerte. Tenemos historias, por ejemplo, de gladiadores que eran increíblemente fuertes. Increíblemente fuertes. ¿Tenemos la historia de alguno de ellos que haya roto cadenas, que haya roto cepos? No, ninguna. Entonces, ¿es razonable decir que esto era simplemente fuerza física? ¿O es que todos los cepos de esa región eran de mala calidad, estaban mal hechos? Entonces, date cuenta cómo lo que se está haciendo ahí es suponer que ese era un mundo mágico para ellos, que ellos vivían en un mundo mágico, y que en ese mundo mágico, de repente la gente hacía fuerza y reventaba un cepo. Yo no tengo ni idea cuánta fuerza se requeriría para reventar un cepo, no tengo ni idea. Pero yo no conozco ninguna historia, sino la de la Biblia, en donde se hable de una persona que pueda lograr eso, o una persona que pueda reventar cadenas. ¿Usted cree que si reventar cadenas fuera algo tan fácil o fuera algo posible, las utilizarían para los esclavos como sabemos que las utilizaban? ¿Se utilizarían cadenas para los esclavos si las cadenas se pudieran reventar? Volvamos al texto mismo. En el texto ese del muchachito que caía al suelo y que echaba espuma por la boca, hay dos elementos que parecen muy raros si se piensan desde el punto de vista de la epilepsia. El primer elemento es que apenas aparece Jesús, el muchacho tiene un ataque. Eso está un poco raro. Y segundo, el papá dice, muchas veces, eso que le da al niño, trata de arrojarlo al fuego o al agua para destruirlo. ¿Conoce usted casos de epilépticos que cuando les da el ataque se lancen hacia el agua como para ahogarse, o se lancen hacia el fuego como para quemarse? Entonces ahí se da cuenta uno que la explicación más probable no es que fuera una simple epilepsia, sino que muy posiblemente había un daño cerebral, un daño psiquiátrico, si lo quieres llamar así, creo que daño neurológico es más apropiado. Había un daño neurológico y había un problema espiritual. O sea, ¿cuál es tu verdadera razón para negar que existe algo sobrenatural? ¿Cuál es tu verdadera razón? Si lo examinas, tu verdadera razón es que no cabe en tus libros de ciencia. Esa es la única razón que tú tienes. Pero volvamos a lo de la mentalidad mágica. Entonces la gente cree que ellos vivían en una mentalidad mágica. Y en una mentalidad mágica, cabe, por ejemplo, que una mujer tenga un hijo sin tener relaciones con un hombre. Eso está dentro de la mentalidad mágica. O sea, si ellos vivían en esa mentalidad mágica, cada vez que una muchacha quedaba embarazada o la violaban o lo que fuera, no, pues parece que ¿un espíritu qué? ¿Un espíritu qué? ¿La ley de Moisés tenía alguna excepción para el caso de mujeres que fueran embarazadas por espíritus? Entonces fíjate que nosotros maltratamos y despreciamos a la gente de aquel tiempo, haciéndonos la idea de que eran como niños que se la pasaban jugando, que no entendían nada, que confundían lo natural con lo sobrenatural, con un cociente intelectual ridículamente bajo y muy fácilmente engañables. Mira, por ejemplo, el caso de la resurrección. Cuando las mujeres van a decir a los apóstoles que se han encontrado con Cristo, ¿cuál es la actitud de ellos? En una mentalidad mágica, ¿cuál debería ser la actitud? ¡Oh, fantástico! ¡Eso está maravilloso! ¿Cuál es la actitud de ellos? No, ellos saben. La gente se muere y se muere, punto.
Es decir, que nosotros tenemos un complejo, nosotros refiriéndonos culturalmente, no ustedes y yo, por supuesto. Culturalmente tenemos un prejuicio, una arrogancia espantosa con respecto a la gente de la antigüedad. Como que la gente de la antigüedad confundía un muerto con un vivo, creía que cualquier persona podía resucitar. Observemos en el caso de Lázaro, por ejemplo. En el caso de Lázaro, no faltan los que tratan de negar el milagro y entonces dicen, no, pues es que se trataba de un ataque catatónico y lo habían dado por muerto y lo habían metido ahí, pero él en realidad no estaba muerto. Mire, la Biblia está escrita por gente que tiene una cultura de lo concreto, de lo real, de lo percibible. ¿Qué es lo que dice Marta, la hermana de Lázaro? ¿Qué es lo que le dice Marta a Jesús con respecto a su hermano? ¿Qué le dice? Ya huele, ya apesta, ya apesta. Tan concreto como eso. Esta gente no vive en un mundo de hadas, vive en un mundo donde la gente se muere y apesta. Entonces, el hecho de que ellos no tuvieran los recursos de la ciencia moderna no los hace unos tontos, ni los hace unos soñadores, ni los hace unos ilusos que viven en un mundo de hadas donde todo es posible y la gente no está muerta, pero parece que está muerta, donde la gente confunde enfermedades y posesiones. Hay una cosa muy interesante que nos cuenta el evangelista Lucas. Lucas nos dice que mucha gente buscaba a Jesús, a la altura del capítulo 6, mucha gente buscaba a Jesús. Y dice, muchos enfermos se sanaban y de muchos posesos salían demonios. Demonios que decían, tú eres el Hijo de Dios. Observa la distinción. Muchos enfermos se sanaban y muchos posesos. Hay una distinción. No se nos olvide que además Lucas pues tenía de profesión médico, él era médico. Entonces hay un prejuicio antibíblico realmente, que en el fondo es un complejo de arrogancia y de superioridad de nuestra cultura occidental cientificista, que entonces hace creer que toda esta gente pues finalmente no distinguía lo real de lo fantasioso, no distinguía, a ellos todos se les confundía. ¿Dónde están las confusiones ahí? Si tú miras los milagros, en los milagros de Jesús aparece asombro, aparece extrañeza. Toma por ejemplo el caso de las bodas de Caná. Ahí hay un asombro. Este vino es mejor que el otro. Y explica al evangelista, el maestresala no sabía de dónde, los servidores, el novio no sabía de dónde había venido. La gente no sabía de dónde había venido el vino. El maestresala sí lo sabía. La gente no vive en un mundo mágico. Mira, agua que se vuelve vino. Mira, fulano de tal caminando sobre el agua. ¿Por qué esta gente tiene un asombro hasta el extremo? ¿Por qué? Porque ellos saben que eso no pasa en el mundo. Ellos no viven en un mundo mágico. Ellos saben qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que no pasa en el mundo. Entonces hay que quitarse esa idea del mundo mágico. Terminemos esta parte. Hablemos un poco sobre la cultura machista de esos siglos. Por supuesto que hay machismo en la Biblia, por supuesto. ¿Quién lo va a negar? Y por supuesto que había machismo en aquellos siglos. ¿Quién lo va a negar? Por cierto, el hecho de que haya machismo en la Biblia no quiere decir que Dios apruebe ese machismo. En la Biblia también hay adulterios. Eso no significa que Dios apruebe el adulterio. En la Biblia también hay robos, traiciones, mentiras, envidias. Sí, en la Biblia aparece toda la secuencia de las miserias humanas. Todo aparece ahí. ¿Significa eso que la Biblia aprueba eso? No, claro, en la Biblia hay mucho machismo. Claro, clarísimo. ¿Dónde aparece, por ejemplo, el castigo para el adúltero varón? Para la adúltera, un castigo brutal. Y para el adúltero, no aparece. No aparece. Lo que aparece es que sí tiene que hacerse responsable, por ejemplo, si hay un embarazo,
Si violó a una mujer, entonces tiene que responder por ella. O sea que hay machismo, claramente hay machismo. También hay que notar que ese machismo va desapareciendo hasta llegar a un régimen bendito, maravilloso, que es el de la nueva ley con Cristo. Por eso Cristo dice, el que se casa con una mujer que se ha separado está cometiendo adulterio. Ahí se está refiriendo al varón. El que mira a una mujer, y ahí se refiere al varón, el que mira a una mujer casada está cometiendo adulterio. Y hay varias expresiones así simétricas que aparecen en la enseñanza de Cristo. En el capítulo 9 de San Lucas, y aquí es donde empezamos a desarmar este mito de la cultura machista. En el capítulo 9 de San Lucas se nos cuenta este dato. Había muchas mujeres, dice muchas mujeres que acompañaban a Cristo en su ministerio. Dan unos nombres: María Magdalena, María la mujer de Cusa, una tal Susana. Lo importante es que ¿por qué dan nombres? Porque eran personas que eran conocidas en la comunidad. Entonces, ahí hay un elemento interesante. Resulta que se nos está hablando de mujeres discípulas que acompañan, pero es que Lucas dice más todavía, y lo apoyaban con sus bienes. Lo apoyaban con sus bienes. ¿Qué significa esa frase? Que eran mujeres que tenían autonomía económica, capacidad de disponer de lo suyo. Ahí no aparece que ninguna de esas mujeres y las otras que acompañaban a Cristo tuvieran que pedirle permiso al papá, al novio, al esposo, a un hermano. Ellas disponían de sus bienes. Otro ejemplo. Hay 3 hermanos que viven en Betania. Esos 3 hermanos son Marta, María y Lázaro. No se nos habla de los padres de ellos, lo cual no es extraño. En aquel tiempo sabemos que la expectativa de vida era mucho menor, lo más probable es que los padres ya hubieran muerto. Siempre que se habla de la casa de Betania, se menciona en primer lugar a Marta. Nunca se menciona a Lázaro, nunca. Lázaro era el hermano, pero la que se menciona es Marta. No es la casa de Lázaro. Es la casa donde Lázaro vive, pero no es la casa de Lázaro. Entonces Marta es una persona que tiene esa independencia. El caso de María Magdalena es muy interesante. Hay fuentes extrabíblicas, alguien puede darles más credibilidad, menos credibilidad. Hay fuentes extrabíblicas que hablan de María de Magdala. Magdalena quiere decir eso, de Magdala. Y nos hablan como una persona que manejaba comercio o en telas, o en joyas, o en perfumes, o en las 3 cosas, y era de buena posición, lo cual está de acuerdo con lo que dijo Lucas. ¿Qué dijo Lucas? Que estas mujeres apoyaban a Cristo con sus bienes. María Magdalena tenía dinero, era dinero de ella. Entonces, ¿hay machismo o no hay machismo en la Biblia? Pues claro que hay machismo en la Biblia, porque hay machismo en la vida. La Biblia no es un mundo ideal, la Biblia presenta el mundo como es, y en el mundo como es, lamentablemente hay mucho machismo en muchas cosas. Eso es así. Pero hay que tener cuidado con esta expresión del machismo de la Biblia, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Pues digo que hay que tener mucho cuidado porque, mira, el machismo de la Biblia es mucho menor de lo que parece. En 1 Corintios,
Ahora no sé si es 7 o es 9. Si ustedes me ayudan ahí a buscar para no buscar yo aquí, donde dice el apóstol San Pablo que el cuerpo del esposo no es suyo, sino de la esposa. Y el cuerpo de la esposa no es de ella, sino del marido. Eso es 1 Corintios, no sé si es 7 o es 9. ¿Sí está en 7? 7 como 14 creo. A ver, ¿quién me ayuda ahí, por favor? Primera, sé que está en 1 Corintios, o no sé si ahora, sé que es un número impar, cada vez estoy más impreciso. Si es 5. El cuerpo del hombre no es el cuerpo del hombre casado, pues el cuerpo del marido no es de él, sino de la esposa. El cuerpo de ella no es de ella, sino del esposo. A ver, amigos. 7:4. Ah, 7:4. Muchas gracias. Bueno, no estábamos tan mal. Observa cómo la expresión es simétrica. El cuerpo de él no es de él, es de ella. La mujer es dueña del cuerpo del esposo. Oiga eso. La mujer es dueña del cuerpo del esposo. El esposo es dueño del cuerpo de la esposa. Por supuesto, alguien dirá, no, pero San Pablo era terriblemente machista por Efesios 5, donde dice que la mujer se someta al marido como a Cristo. ¿Y qué le dice al esposo? Trate a su mujer como Cristo trató a la iglesia. Cristo se entregó por ella. Entonces, la frase que presenta Pablo no es simétrica en Efesios 5, porque se habla de sometimiento y no vamos a quitar la palabra. Pero a ver, ella se somete al esposo en obediencia y él se somete a ella en servicio. ¿No ve que dice? Usted tiene que entregar su vida por su esposa. Eso es lo que le dice a él. Es un doble sometimiento. Por favor, no le tengan miedo a ese pasaje cuando lo vayan a predicar. Muchos de ustedes están formándose para el sacerdocio. No le tengan miedo al texto. Ni tiene que cambiar las palabras. Se dice someterse. Claro, que la mujer se someta. La mujer se somete al esposo. Pero el esposo se somete a la mujer. De hecho, en ese mismo pasaje en Efesios 5 dice Pablo, sométanse unos a otros por amor. Entonces el sometimiento no es únicamente de la mujer, ella se somete al esposo en una obediencia, pero el esposo se somete a ella en servicio de amor hasta la entrega, como Cristo, hasta la muerte. Entonces hay que tener cuidado con esta cultura supuestamente machista. Aquí digo de esos siglos, vamos a cambiar eso y vamos a decir, y ahora esto aquí, ¿por qué no selecciona? Porque ya se acabó la clase, ¿o qué? Esto está muy interesante, fíjate. No selecciona, impresionante. La cultura machista, entonces vamos a quitar aquí, vamos a ver si funciona. La cultura machista de la Biblia debe ser altamente matizada a la luz de numerosos textos del Nuevo Testamento. Altamente matizada. Y en el caso de María Santísima, pues vemos que es una mujer, como otras mujeres de la Biblia, es una mujer con mucha iniciativa. Óigame, cuando sucede la resurrección de Cristo, ustedes ven que hay unas mujeres que van al sepulcro. ¿A quién le piden permiso ella? A nadie. Su problema es puramente práctico. ¿Quién va a mover la piedra? Ese es el problema. Pero ellas van porque quieren ir. Ya está. Y van temprano porque esa es la hora a la que quieren ir. Y ellas son las que llevan los aromas para el cuerpo de Cristo, que suponen pues es el cuerpo muerto del Señor. Cuando María sale, esto ya lo hemos mencionado, cuando María sale para donde Isabel, para las montañas de Judea, ¿con quién se va? Ella sale, punto. Ella sale. En el libro ese que les pasé por Telegram, es un libro muy bonito, el de la sombra del Padre, se hace una descripción de cuando María sale para donde Isabel.
que ella se une a una caravana y tal. Está bien novelada la cosa, pero es respetuoso, ese libro es respetuoso del texto bíblico. Es ella la que sale. Y ahí no aparece ningún permiso para José ni para nadie, ya se estuvo 3 meses. Entonces, hay que matizar mucho lo de la cultura machista de la Biblia. Es un machismo en trance de superación. Lo que sí es cierto es que la Biblia no da espacio ni al machismo ni al feminismo, por lo menos a lo que se suele entender hoy por feminismo, no. En las bodas de Caná ya vemos cómo obra María. Realmente María es la que logra el milagro y lo logra con sus métodos, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es el tema que quería compartirles hoy. Este es el tema que quería compartirles porque me parece importante para la Mariología, pero en realidad para muchos otros textos, que nos demos cuenta de cuántos de estos prejuicios antibíblicos quizá uno ya los tiene, sin darse cuenta. Porque son cosas que aparecen en homilías, en un artículo que uno leyó, aparecen por muchas partes. Es bueno tener esto claro y es bueno saber que ahí no se está realmente respetando el texto. Recuerden lo que hemos dicho varias veces, la teología no se hace con el texto imaginado. La teología no se hace con el texto que Lucas debía haber escrito, con lo del doble conocimiento. La teología no se hace con el texto que a mí me gustaría. La teología se hace con el texto que está. Y por supuesto, con la manera como ese texto ha sido recibido por la iglesia. Por eso siempre hablamos de Biblia, tradición y magisterio. Gloria al Padre.